Bueno, me gustaba, sí, pero tenía que salir a ganarme la vida. Tenía que salir a ganarme la vida. ¿Qué es lo que más recuerdo de mi infancia? Los sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada, por si quieres saberlo. Steve McQueen hacía berrinches con los carteles de películas, contaba cada línea de diálogo. Incluso hizo que sus abogados midieran su tiempo en pantalla. ¿Por qué? Porque odiaba compartir protagonismo con una leyenda de Hollywood en particular. Su disputa se agravó tanto que el equipo tuvo que mantenerlos separados entre tomas. Aunque los fans creían que eran amigos, la realidad era mucho más oscura. Después de 40 años, por fin sabemos a quién no soportaba McQueen. Y es la persona que menos te esperarías. Steve McQueen nació el 24 de marzo de 1930 en Beech Grove, Indiana. Pero desde el principio, su vida estuvo llena de dolor. Su padre era piloto de acrobacias y abandonó el trabajo pocos meses después de conocer a su madre. ¿Y su madre? Era joven, problemática y bebía demasiado. A los 3 años, Steve ya se había quedado atrás, enviado a vivir con sus abuelos en Missouri. El país estaba en plena Gran Depresión y el dinero escaseaba. Pronto se mudaron de nuevo, esta vez a una granja propiedad de su tío abuelo, Claude. Curiosamente, esa granja, durante una época tan difícil en Estados Unidos, se convirtió en el único lugar donde Steve se sintió seguro y cuidado. En su 4º cumpleaños, Claude le regaló un triciclo rojo. Fue un regalo sencillo, pero despertó algo en Steve. Se obsesionó con la velocidad, y ese triciclo fue el comienzo de una pasión que duraría toda la vida por las carreras. Claude no solo era un hombre amable, sino que se convirtió en la figura paterna que Steve nunca tuvo. Antes de que Steve se fuera de la granja a los 8 años, Claude le regaló un reloj de bolsillo de oro con una inscripción: "Para Steve, que ha sido como un hijo para mí". Ese reloj acompañó a McQueen el resto de su vida. Incluso después de convertirse en una famosa estrella de cine, lo siguió llevando consigo. Prueba de que alguien, alguna vez, lo había amado de verdad. Pero cuando Steve regresó a vivir con su madre en Indianápolis, todo cambió. Tenía 8 años. Tenía dificultades para oír bien debido a una infección de oído y no podía leer bien debido a la dislexia. Su padrastro era violento y su hogar se convirtió en un lugar de miedo. Steve se escapó más de una vez y empezó a meterse en problemas. A los 9 años, ya vivía en la calle, formando parte de una pandilla, robando para sobrevivir. Su madre lo enviaba y lo obligaba a volver una y otra vez, hasta que finalmente lo trasladó a Los Ángeles para vivir con otro padrastro, aún más abusivo. El peor momento llegó cuando atraparon a Steve robando tapacubos. Su padrastro lo golpeó tanto que lo tiró por las escaleras. Steve no lloró. Levantó la vista y dijo con frialdad: "Si vuelves a ponerme tus asquerosas manos encima, te juro que te mataré". Ese fue el momento en que Steve dejó de tener miedo. A los 14 años, las cosas dieron un nuevo giro. Su padrastro convenció a su madre para que lo declarara incorregible. Un tribunal lo envió a Boys Republic en California, un reformatorio para chicos con problemas. Fue duro. A Steve lo encerraron en aislamiento 5 veces. No encajaba, no seguía las reglas, pero algo del lugar se le quedó grabado. Los otros chicos lo golpeaban cuando se aprovechaba de sus privilegios. Poco a poco, empezó a aprender disciplina. El lema de la escuela era: sin esfuerzo, nada. Y por primera vez, Steve empezó a comprender la estructura. Años después, tras convertirse en estrella, nunca olvidó lo que Boys Republic le había dado. Donó dinero, creó becas y regresaba a menudo para hablar con los chicos, como siempre. A los 16 años, Steve dejó Boys Republic y se mudó a Nueva York para vivir con su madre. Pero en lugar de establecerse, se inquietó. Conoció a 2 marinos mercantes y se embarcó en un barco con destino a la República Dominicana. Una vez allí, abandonó el barco y aceptó trabajos esporádicos, incluyendo uno en un burdel. No se quedó mucho tiempo. Vagó por Estados Unidos, durmiendo donde podía y trabajando donde quisiera. Vendió bolígrafos en ferias, trabajó en plataformas petrolíferas, cortó madera en Canadá e incluso terminó en la cárcel tras ser arrestado por vagancia. Pasó 30 días en una cuadrilla de presos. Esa experiencia lo endureció aún más, pero también le dio la tenacidad silenciosa que más tarde definiría su personalidad de grito. En 1947, Steve tomó una decisión que lo cambiaría todo. Con tan solo 17 años, consiguió que su madre firmara los papeles para poder unirse a la infantería de marina. Fue un shock para él. El campamento de entrenamiento en Parris Island fue brutal.
pero Steve lo superó. Lo asignaron a una unidad blindada y aprendió a operar tanques, habilidades que más tarde le ayudaron a realizar sus propias acrobacias en Hollywood. Tenía un talento natural para la mecánica, pero su mala actitud lo metía en problemas constantemente. Lo degradaron 7 veces. Se ausentó sin permiso durante 2 semanas para estar con su novia. Lo atraparon y terminó en una cárcel militar. Pero algo encajó. Sentado en esa celda, Steve se dio cuenta de que estaba destruyendo su propio futuro. Al salir, empezó a mejorar. Su punto de inflexión llegó en 1950, durante un ejercicio militar cerca del Círculo Polar Ártico. El hielo se quebró bajo su tanque, y Steve no dudó. Salvó a 5 Marines de ahogarse, arriesgando su vida una y otra vez. Por ello, recibió una condecoración y fue asignado a la Guardia de Honor de Élite que protegía el yate del presidente. Cuando dejó la infantería de Marina en 1950, ya no era solo un niño de la calle, era un hombre que había enfrentado la muerte. Se había ganado el respeto y había demostrado su valía. 2 años después, usó su dinero de la ley GE, de tan solo $800, para matricularse en una escuela de actuación en Nueva York. Ali, estudiando junto a futuras estrellas como James Caan y Suzanne Pleshette. Steve McQueen comenzó una nueva etapa. Steve McQueen no lo sabía entonces, pero una decisión sobre una película de terror de bajo presupuesto lo perseguiría el resto de su vida. En 1958, aceptó una tarifa fija de $3,000 para protagonizar The Blob, rechazando una participación del 10% en las ganancias. La película, hecha con un presupuesto de tan solo $110,000, recaudó $4 millones en taquilla. Si hubiera aceptado el acuerdo de ganancias, podría haberse llevado casi $400,000. En cambio, recibió un cheque fijo y perdió una pequeña fortuna. Ese mismo año, consiguió un papel que definiría el inicio de su carrera. Se busca vivo o muerto no pretendía convertir a un cazarrecompensas en un héroe, pero McQueen cambió eso. Su personaje, Josh Randall, era diferente. El programa duró 3 años duros, casi 100 episodios, y le enseñó a McQueen disciplina. 3 años duros y despiadados, dijo más tarde, y aún así, el programa lo convirtió en una estrella. Mientras disfrutaba de esa temprana ola de fama, McQueen se arriesgó en un episodio breve pero impactante de Alfred Hitchcock Presents. En Human Interest Story, interpretó a un reportero que lidiaba con un hombre que decía ser marciano. Fue uno de los finales más famosos de la serie. ¿Qué pasó desapercibido para la mayoría? Clint Eastwood aparecía en segundo plano, sin aparecer en los créditos. Fue la única vez que las 2 futuras leyendas compartieron pantalla. Unos meses después, McQueen regresó para otro episodio, El Hombre del Sur. Esta era una apuesta arriesgada. Si su personaje no podía encender un encendedor 10 veces seguidas, perdería un dedo. Peter Lorre interpretó al villano, y la esposa de McQueen en la vida real, Neela Adams, interpretó a la mujer atrapada en el medio. Al final del episodio, la apuesta se cancela, y McQueen vuelve a encender el encendedor con indiferencia. Fala había escapado por poco de la mutilación, y los espectadores sintieron el escalofrío. Antes de todo esto, McQueen se había esforzado por conseguir pequeños papeles en televisión. Apareció en todo tipo de producciones, desde Goodyear Television Playhouse hasta United States Steel Hour. Incluso actuó junto a William Shatner en The Defender, un drama legal que se estrenó justo después del éxito de Dos Angry Men. Ya se le notaba la pasión, tranquilo por fuera, pero intenso por dentro. Estos pequeños trabajos se fueron acumulando y le dieron la base que necesitaba para llevar adelante largometrajes. Apareció en Climax, The Big Story y The West Point Story, un programa tras otro, construyendo un futuro más grande. Ese algo más grande llegó en 1960, cuando se unió a Los Siete Magníficos. Él no era el protagonista, ese era Yul Brynner, pero McQueen se aseguró de hacerse notar. Cada vez que Brynner hablaba, McQueen hacía algo. Se ajustó el sombrero, jugueteó con el cinturón de su pistola y se movió lo justo para robarse la escena. Brynner, según se dice, le advirtió: «Solo tengo que quitarme el sombrero y desaparecerás». Pero no importó. La química funcionó. La película se convirtió en un éxito de taquilla y un clásico del western, recaudando casi $10 millones con un presupuesto de $2 millones. McQueen ya no era solo una estrella de televisión. Su carrera en la gran pantalla fue definitiva. Luego llegó La Gran Evasión en 1963, y con ella, el salto en motocicleta que convirtió a McQueen en una leyenda.
interpretó al Capitán Hiltz, el prisionero de guerra estadounidense rebelde. ¿Ese salto de la alambrada? No fue él, fue su amigo y doble de riesgo. Double Bud Ekins, pero McQueen fue el que más montó, incluyendo escenas en las que se interpretó a sí mismo y a los soldados alemanes que lo perseguían. En The Tonight Show, Johnny Carson lo felicitó por el salto, y McQueen, siempre honesto, dijo, no fui yo. Esa honestidad hizo que la gente lo quisiera aún más. Ganó el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Moscú, y de repente dejó de ser solo una estrella estadounidense para convertirse en un ícono internacional. Más tarde ese año, probó algo diferente, Love with the Proper Stranger. Lo emparejó con Natalie Wood en un drama romántico sobre el embarazo no planeado y el aborto. Temas de gran intensidad para 1963. McQueen interpretó a un músico de jazz que descubre que el personaje de Wood está embarazada tras una aventura de una noche. La crítica elogió su actuación y obtuvo su primera nominación al Globo de Oro. Wood obtuvo su tercera nominación al Oscar. Fuera de cámara, se dice que se enamoró perdidamente de McQueen. La química se notó en pantalla, lo que ayudó a que la película recaudara casi $6 millones en taquilla. McQueen quería demostrar que podía hacer más que acrobacias y armas. Esta película le ayudó a demostrarlo. Para 1965, McQueen estaba en la cima de su carrera. En The Cincinnati Kid, interpretó a un joven estafador de póker que intentaba vencer a un veterano profesional. Mantuvo una cara de póker impasible que se convertiría en uno de sus sellos distintivos. La película fue un éxito y recaudó más de $7 millones. Después llegó Nevada Smith, una cruda historia de venganza. McQueen interpretó a un hombre mitad blanco, mitad nativo americano, que presencia el asesinato de sus padres y luego se entrena para convertirse en asesino. Incluso se dejó arrestar a propósito para acercarse a uno de los asesinos. El ascenso de Steve McQueen al estrellato en Hollywood no se basó solo en encanto o genialidad. Se trataba de riesgo, alcance y un empuje incansable. En 1966, se arriesgó con los Sand Pebbles, interpretando a un marinero cansado destinado en un cañonero en la China de los años 20. No era un papel típico de McQueen. Fue largo, emotivamente intenso y con una fuerte carga política, estableciendo paralelismos con la guerra de Vietnam, lo que atrajo la atención del público. El rodaje casi lo destroza. Lo dejó tan agotado que no trabajó durante un año. Pero el sacrificio valió la pena. La película recibió 8 nominaciones al Oscar, y McQueen obtuvo su única nominación a Mejor Actor. Ese momento marcó su transformación de estrella de acción a actor serio. Luego llegó Bullitt en 1968. Si bien los Sand Pebbles demostraron su talento para la actuación, Bullitt les recordó a todos que seguía siendo el rey de lo cool. La persecución en coche. 10 minutos de motores rugientes por las empinadas calles de San Francisco. Fue algo nunca visto. McQueen, en un Mustang verde oscuro, recorrió la ciudad a toda velocidad persiguiendo a un Dodge Charger negro. Condujo él mismo aproximadamente el 10%, pero no importó. La escena reescribió las reglas. Los coches eran reales, la velocidad era real y el peligro era real. En un momento dado, McQueen casi atropella a un camarógrafo y tuvieron que remolcarlo. Pero el resultado fue legendario. Nada de efectos especiales, solo potencia y agallas. Ese mismo año, McQueen demostró que podía ser más que un rebelde. En el caso Thomas Crown, cambió sus vaqueros polvorientos por trajes de diseñador y un reloj Patek Philippe de $2,250. Interpretó a un hombre rico que robaba bancos solo por la emoción. Era una película elegante y seductora que mostraba una faceta diferente de McQueen. No golpeaba a nadie ni chocaba coches. Jugaba al ajedrez con Faye Dunaway y cometía atracos como si fuera un arte. Tras bambalinas, también tenía más control, actuando como productor no acreditado e impulsando el estilo visual único de la película. Quería un papel fuera de lo común, y lo consiguió. En 1969, McQueen siguió evolucionando. En The Reivers, interpretó a un sureño desaliñado llamado Boone Hagenbeck, que roba un coche para darse un paseo. Era una película alegre con un tono más profundo, basada en una novela de Faulkner. Le valió una nominación al Globo de Oro, y presentó al público a Rupert Cross, quien se convirtió en el primer actor negro nominado a Mejor Actor de Reparto en los Oscar. No fue una película ostentosa, pero demostró una vez más que McQueen tenía alcance. Luego llegó Le Mans.
Se suponía que esta sería la película de carreras definitiva. Era el proyecto soñado de McQueen, pero se convirtió en una pesadilla. Empezaron a rodar en 1970 sin un guión terminado. El presupuesto se disparó. Los guionistas se enfrentaron. El director renunció. 2 conductores resultaron gravemente heridos durante el rodaje, y Hacienda les exigió $2 millones en impuestos atrasados. McQueen tuvo que renunciar a su salario y sus ganancias solo para mantener viva la película. Y cuando finalmente se estrenó, la crítica la detestó. Casi lo arruina, pero McQueen no aguantó mucho. Regresó con fuerza con The Getaway en 1972. Fue una película de acción intensa dirigida por Sam Peckinpah, y McQueen se arriesgó muchísimo. Renunció a su salario y se quedó con el 10% de las ganancias. La apuesta salió bien. La película se convirtió en un éxito rotundo, recaudando más de $36 millones. No fue solo un regreso, fue un recordatorio de que McQueen aún sabía cómo ofrecer lo que el público ansiaba. Para 1974, McQueen se había convertido en la estrella más rentable del mundo. Para El Coloso en Llamas, negoció un acuerdo sin precedentes. $1 millón por adelantado y un porcentaje de las ganancias, lo que elevó su salario total a unos $12 millones. Eso equivale a $76 millones hoy. No solo aceptó el sueldo más alto, exigió el mismo tiempo en pantalla que su coprotagonista Paul Newman y reescribió partes del guión para equilibrar sus papeles. La película fue un éxito de taquilla, y McQueen, siempre perfeccionista, insistió en hacer muchas de sus propias escenas de riesgo. Pero después de eso, desapareció. Tras el éxito rotundo de El Coloso en Llamas en 1974, Steve McQueen estaba en su mejor momento. Era el actor mejor pagado del mundo, con todas las puertas abiertas en Hollywood. Pero en lugar de subirse a la ola del éxito, hizo algo inesperado. Desapareció. Durante casi 4 años, McQueen se alejó por completo de la actuación. No concedió entrevistas, no aceptó papeles. No le importaban los guiones ni los estudios. Lo que le importaban eran las motos. Mientras la mayoría de las estrellas buscaban más fama, McQueen se lanzó a la carretera en una autocaravana llena de sus viejas motos Indian. Recorrió Estados Unidos en coche, lejos de las cámaras, y corrió bajo el nombre falso de Harvey Mushman, solo para pasar desapercibido. No lo hacía por diversión, lo hacía en serio. Participó en brutales carreras todoterreno como la Baja 1000, la Mint 400 y el Gran Premio de Elsinore. Pero esto no era nuevo para él. En 1961, ya había dejado huella en el Campeonato Británico de Turismos. Y en 1970, con un pie roto, casi ganó las 2 horas de Sebring. Así de apasionado estaba por las carreras. Su obsesión incluso le valió un lugar en el Salón de la Fama del Automovilismo Todoterreno en 1978. El mismo año en que finalmente regresó al cine en Un enemigo del pueblo. Lejos de las pistas y las cámaras, McQueen tenía otra faceta que muy pocos conocían. Tenía debilidad por el lugar que lo ayudó cuando no tenía nada. Boys Republic. Era un reformatorio al que fue enviado de adolescente, cuando su vida no iba a ninguna parte. Pero algo de esa escuela se le quedó grabado. Incluso después de hacerse famoso, nunca lo olvidó. De hecho, cuando en Hollywood pensaban que solo se estaba poniendo duro por pedir montones de cosas gratis, como maquinillas de afeitar y vaqueros, en sus contratos cinematográficos, no tenían ni idea de que lo enviaba todo a Boys Republic. No solo donaba cosas, aparecía, visitaba a los estudiantes, pasaba el rato con ellos, jugaba al billar y contaba historias. La escuela incluso le puso su nombre a una sala de juegos. Y cada año, los aficionados se reúnen allí para el show de autos y motos amigos de Steve McQueen, donde se exhiben algunos de los vehículos que realmente poseyó. La tradición continúa, y el evento de 2025 tendrá lugar a finales de mayo. Incluso décadas después de su muerte, su presencia aún se siente. Pero mientras McQueen competía y retribuía, su vida personal se desmoronaba. Su matrimonio con Ally McGraw, una de las mayores estrellas de los 70, ardía con fuerza. Se conocieron durante el rodaje de The Getaway en 1971. Ella dijo que sus ojos eran como relámpagos. Se sintió atraída por él al instante. Tras dejar a su marido, el productor Robert Evans, se casó con McQueen en 1973. Al principio, todo parecía perfecto, pero las grietas empezaron a aparecer rápidamente. McQueen, quien había crecido sin padres estables ni amor, trajo mucho dolor a la relación. Él no quería que siguiera trabajando,
y la presionó para que dejara la actuación justo cuando su carrera despegaba después de Love Story. Era celoso, controlador y a menudo infiel, pero aún así exigía lealtad de ella. Además, consumía drogas y sufría de paranoia. El golpe final llegó cuando McGraw perdió a su bebé. Ella estaba desconsolada, pero él apenas reaccionó. Esa frialdad, después de todo lo que habían pasado, la destrozó. Se separaron en 1977 y se divorciaron un año después. Pero incluso después del destrozo emocional, McGraw nunca volvió a casarse. Llamaba a McQueen el amor de su vida, a pesar de todo el dolor que le causó. Tras 4 años de ausencia, Steve McQueen regresó, pero no de la forma que nadie esperaba. En 1976, conmocionó a Hollywood al interpretar un papel importante en la película teatral Un enemigo del pueblo, donde interpretó al científico Thomas Stockman. Este no era el típico McQueen lleno de acción que la gente conocía. Esta vez, se sumergía en diálogos complejos, ensayaba intensamente e incluso ayudaba a construir el set. No quería ser visto como una estrella de acción más. Quería respeto como actor de verdad. Leyó obras de Chekhov, Strindberg y Gogol para prepararse, pero a pesar de todo el trabajo y un presupuesto de $3 millones, la película fue un fracaso. El estudio apenas lo promocionó. Aún así, McQueen no se arrepintió. Fue algo personal. Era la prueba de que podía ser más que el rey de lo cool. Sin embargo, para 1979, la situación había dado un giro sombrío. La salud de McQueen empeoraba, pero logró sacar adelante sus 2 últimas películas, Tom Horn y El Cazador. Durante El Cazador, filmada en Chicago, su tos empeoró, le costaba respirar. Por primera vez en su carrera, tuvo que dejar que los especialistas se encargaran de las escenas de acción. Fue un cambio desgarrador para alguien que siempre había hecho cosas peligrosas, pero no se rindió. Quería terminar la película. Cuando El Cazador se estrenó en agosto de 1980, apenas 3 meses antes de su muerte, marcó el final de una larga e icónica carrera. Sin embargo, la verdadera lucha había comenzado en 1978, cuando desarrolló una tos persistente. Incluso después de dejar de fumar y probar antibióticos, nada funcionó. Entonces, llegó el devastador diagnóstico en diciembre de 1979. Pleural mesotelioma. Es un cáncer raro y mortal causado por el asbesto. Y los médicos le dijeron que no tenía cura. A principios de 1980, el cáncer se había extendido por todo su cuerpo. McQueen intentó mantenerlo en secreto, pero el National Enquirer filtró la noticia en marzo, calificándolo de terminal. En un intento desesperado, viajó a México para recibir un tratamiento alternativo. Pagaba $40,000 al mes, más de $150,000 hoy, por inyecciones, enemas de café y un controvertido fármaco llamado Latrilo. El responsable de todo esto, William Donald Kelly, ya ni siquiera era médico colegiado. A pesar de las afirmaciones de que McQueen se recuperaría, su estado empeoró. Los tumores comenzaron a crecer rápidamente en su interior. En medio de todo esto, McQueen encontró el amor por última vez. El 16 de enero de 1980, se casó con Barbara Minty, una modelo 24 años menor que él. Se conocieron después de que él viera su foto en un anuncio y le pidiera conocerla. Fue algo rápido, pero real. Ella permaneció a su lado durante cada doloroso tratamiento. Incluso después de su muerte, ella mantuvo vivo su recuerdo. Escribió un libro sobre el tiempo que compartieron y se convirtió en activista, trabajando para prohibir el asbesto, la sustancia que probablemente causó su enfermedad. Pero lo más inesperado de los últimos meses de McQueen no fue una película ni un romance. Fue la fe. El rebelde que una vez pareció invencible encontró consuelo en la religión. Influenciado por su piloto y su esposa, comenzó a asistir a la iglesia y se convirtió al cristianismo. Cuando el evangelista Billy Graham lo visitó, McQueen le contó sus miedos y su esperanza por el futuro. Graham le dio su Biblia personal después de que McQueen le dijera que había perdido la suya. Justo antes de partir hacia México para su última cirugía, McQueen le pidió a Graham que orara por él. Graham lo hizo, terminando con las palabras, «Está listo para partir». McQueen sonrió y asintió. «Estoy listo». Steve McQueen falleció el 7 de noviembre de 1980 en Ciudad Juárez, México. Su funeral fue presidido por un pastor de su iglesia en California. Steve McQueen era uno de los rostros más geniales de Hollywood. Pero tras su encanto se escondía un hombre que no soportaba ser eclipsado. Su carrera no se limitaba a la velocidad.
las acrobacias y los papeles de tipo duro. También estaba llena de celos, juegos de poder y constantes luchas por la atención. McQueen no solo quería ser bueno, quería ser el mejor, y si alguien se interponía en su camino, aunque fuera por un segundo, se convertía en un blanco fácil. Los problemas empezaron pronto, cuando protagonizó Los Siete Magníficos. Yul Brynner lo había fichado, pensando que el toque de McQueen aportaría valor a la película. En aquel entonces, McQueen era apenas conocido. Brynner era la estrella, el hombre con el Oscar. Pero en lugar de mostrar agradecimiento, McQueen empezó a robarse escenas. No tenía muchos diálogos, así que se aseguraba de que la gente lo siguiera mirando. Mientras Brynner pronunciaba discursos serios, McQueen hacía sonar las balas, se quitaba el sombrero o cambiaba el peso del cuerpo, lo justo para atraer la atención de la cámara. Peor aún, Brynner se subía a un pequeño montículo de tierra para parecer más alto, y McQueen no paraba de patearlo entre tomas. Eso volvía loco a Brynner. En un momento dado, incluso agarró a McQueen en el set y le advirtió que se callara. La tensión se extendió a otros actores como Charles Bronson y James Coburn, quienes también empezaron a hacer trucos para hacerse notar. Convirtió el set en un caos, pero toda esa energía se plasmó en la película y funcionó. Años después, cuando McQueen se estaba muriendo, llamó a Brynner y le dio las gracias. Admitió que el papel marcó su carrera y que Brynner fácilmente podría haberlo despedido. Brynner simplemente dijo, «Yo soy el rey y tú eres el príncipe rebelde». Fue uno de los pocos momentos de paz entre ellos. Luego llegó El Coloso en Llamas, y esta vez, la pelea fue con Paul Newman. Newman ya llevaba más de una década siendo una gran estrella, conocido por su gran talento actoral y papeles icónicos. McQueen, en cambio, se caracterizaba por su frescura y físico puros. Años antes, McQueen había perdido un papel en Dos hombres y un destino, un papel que deseaba principalmente porque Newman era el protagonista. Eso le dolió, y nunca lo olvidó. Cuando ambos fueron elegidos para El Coloso en Llamas, McQueen hizo una lista de exigencias. Quería el mismo número de diálogos que Newman, el mismo tiempo en pantalla, y en cuanto al cartel de la película, se negó a que el nombre de Newman apareciera encima del suyo. El estudio se las arregló para organizar los nombres, de modo que el de Newman apareciera más arriba a la izquierda y el de McQueen a la derecha. Parecía igual, pero McQueen seguía insatisfecho. Insistió en que su personaje dijera la última línea de la película, aunque no tenía sentido en la historia. Los guionistas se la dieron de todos modos. Newman, frustrado, una vez llamó a McQueen cobarde por preocuparse por cosas tan insignificantes. Y aunque la película se convirtió en un éxito rotundo, recaudando más de $200 millones, ambos nunca volvieron a trabajar juntos. Newman creía que la obsesión de McQueen por superar a los demás provenía de una profunda inseguridad, y sus biógrafos coincidieron. McQueen también tuvo roces con James Garner, su coprotagonista en La Gran Evasión. Garner pensaba que McQueen era más ostentación que talento, y no le importaba decirlo. Incluso acusó a McQueen de copiar su estilo durante sus primeros años. McQueen, quien se preocupaba mucho por su imagen, no lo tomó bien. Ambos se mostraban educados en público, pero entre bastidores no se tenían muy buena relación.